Desde finales de la década de los 80 hasta nuestros días, varios juegos de nuestra amada serie han sido producidos en diferentes géneros y para diferentes plataformas. A continuación les mostraremos un pequeño gameplay, acompañado de un breve resumen de las características más importantes de cada uno de ellos. Comencemos. Saint Seiya Ougon Densetsu. Desarrollado por la compañía Axis Artamius y distribuido por Bandai, este juego vio la luz en Japón el 10 de agosto de 1987, convirtiéndose en el primero de la historia de Saint Seiya. El mismo se trataba de un RPG para la plataforma Nintendo Entertainment System, el cual abarcaba desde la etapa de entrenamiento hasta la primera mitad de la batalla de los 12 templos. El sistema de pelea estaba dividido en dos. Por una parte, teníamos el típico estilo de juego de plataformas en el cual debíamos avanzar derrotando enemigos a puño limpio y, por el otro, peleas por turnos, en las cuales teníamos que repartir nuestros puntos de experiencia que íbamos obteniendo en parámetros tales como poder de ataque y poder de defensa entre otros. Algo interesante sobre esto es que al principio, se nos pedía ingresar nuestra fecha de nacimiento, y dependiendo de nuestro signo zodiacal, nuestros parámetros iniciales y el porcentaje de crecimiento de cada uno de ellos variaba durante el juego. Los puntos débiles de este título eran sin dudas el hecho de que durante toda la historia se nos permitía jugar únicamente con Seiya y que solamente podíamos batallar contra la mitad de los Santos de Oro. Esto último se debió a que para cuando el juego comenzó a ser producido, en el manga todavía no habían hecho su aparición la totalidad de ellos. De hecho, Bandai, debido a que desconocía la verdadera identidad del pontífice, se vio obligada a poner como jefe final a un súbdito de este, un personaje creado totalmente desde cero, dándole como armadura el Clot de las Sombras, el cual había sido diseñado por un fan gracias a un concurso realizado en la revista Weekly Shonen Jump. Saint Seiya Ougon Densetsu Kanketsu Gen. Secuela de Saint Seiya Ougon Densetsu, producido por la compañía Tose para la Nintendo Entertainment System, y distribuido por Bandai. Este RPG, salido a la venta en tierras niponas el 30 de mayo de 1988, adaptaba por primera vez la batalla de los 12 templos de manera completa, pero dejando de lado la primera parte de la historia, la cual incluía el torneo galáctico, los Santos Negros y los Santos de Plata. El juego consistía en atravesar los 12 templos batallando contra los soldados en un modo de juego tipo plataformas y contra los Santos de Oro en un sistema de batallas por turnos. Si nuestro personaje era vencido en un templo, se nos permitía volver a intentarlo con otro de los protagonistas sin la necesidad de tener que volver a empezar todo desde el principio. Podíamos elegir entre Seiya, Shiryu, Hyoga y Sun. Iki, por su parte, era posible utilizarlo solamente en ciertos momentos. A diferencia de su predecesor, en este título teníamos tan solo dos parámetros, vida y cosmo, en los cuales debíamos repartir sabiamente los puntos de séptimo sentido que íbamos cosechando durante nuestros enfrentamientos. El mayor problema de este juego era sin duda su alta dificultad. Las técnicas especiales de los Santos de Oro eran demasiado poderosas. Si un solo ataque lograba impactar de lleno a nuestro personaje, barría con casi toda su vida y cosmo. A pesar de que era posible esquivarlos, las maniobras evasivas eran demasiado difíciles de realizar. Saint Paradise Saikyo no Sensitachi. Finalizada la saga de Hades en 1990, Bandai, junto a la editorial Shueisha, se decidieron a relanzar la marca de Saint Seiya al mercado japonés con un nuevo formato dirigido a los más pequeños. Se trataba de los personajes de siempre, pero esta vez en formato Super Deformed. Una gran línea de productos vio la luz entre 1991 y 1992, entre los cuales se destacaba este juego producido por las compañías Beck y Technosite para la consola portátil Game Boy, salido a la venta el 13 de noviembre de 1992. A diferencia de los dos anteriores, este puede considerarse como el primer RPG tradicional de la franquicia. Entre los puntos a favor de este título debemos destacar el hecho de que se nos permite jugar desde el comienzo con Seiya, Shiryu, Hyoga y Sun, y con Iki en ciertos momentos, que podemos recorrer vastos escenarios aparecidos en la serie original, y que hacen su aparición casi todos los personajes, incluso varios exclusivamente creados para el anime, como son el caso de Crystal, Jackie, Geist, el Santo de las Llamas y Spartan. Por otro lado, entre los puntos débiles debemos mencionar el hecho de que su historia pasa por alto el torneo galáctico.
siendo sus escenas descritas solamente mediante textos, que a pesar de estar basado en la versión animada, la saga de Asgard es ignorada completamente, que existen partes en las que no se puede seguir adelante si se pasan por alto eventos o pasajes ocultos de los cuales no hay pistas, y que los jefes finales son bastante fáciles de vencer. Saint Seiya Taiping Ryu Seiken. Este particular juego fue desarrollado por la compañía Bandai y lanzado al mercado japonés el 19 de diciembre de 2002. Se trataba de un software de tipeo para PC, en el cual debíamos escribir las palabras que iban apareciendo en pantalla dentro de un límite de tiempo y sin equivocarnos. Si lo hacíamos bien, nuestro cosmos se iba incrementando y eso nos permitía lanzar un potente ataque. Pero si nos equivocábamos, entonces éramos impactados por un ataque de nuestro enemigo y nuestra barra de vida se veía reducida. El mismo poseía dos modos de juego. El primero de ellos se trataba del modo historia, el cual comenzaba desde la etapa de entrenamiento y terminaba en la batalla de los 12 templos. El segundo, en cambio, se trataba de un quiz de preguntas y respuestas, en el cual también debíamos avanzar por los templos custodiados por los Santos de Oro. Lo más destacable de este título era sin dudas el hecho de que podíamos elegir jugar con cualquiera de los 5 santos de bronce, que los gráficos estaban basados en la serie original y que los protagonistas estaban doblados por los actores de voces originales. Lo malo, por su parte, era la complejidad de algunas palabras, sobre todo en el modo quiz, en el cual, si no sabías japonés te era imposible responder las preguntas, y el hecho de que la historia se pasara por alto las batallas contra los Santos Negros y los Santos de Plata. Saint Seiya Ogon Densetsu Perfect Edition. Este título era una reedición mejorada del primer juego de la franquicia lanzado en 1987, el Saint Seiya Ogon Densetsu. El mismo fue desarrollado por la compañía Tosei y distribuido por Bandai, saliendo al mercado el 31 de julio de 2003 en Japón para la plataforma WonderSwan Color. Este, al igual que su antecesor, se trataba de un RPG con dos sistemas de juego. El primero consistía en peleas tipo plataforma, y el segundo, en batallas por turnos en las cuales, para salir victorioso, necesitábamos repartir sabiamente los puntos de experiencia que íbamos obteniendo en parámetros tales como poder de ataque y poder de defensa entre otros. De los puntos positivos con respecto a la versión anterior, podemos mencionar, una mejora sustancial en el balance general y en el apartado gráfico, la inclusión de todos los Santos de Oro y de Saga como jefe final, y la posibilidad de jugar con cualquiera de los 5 protagonistas. Por su parte, en lo que respecta a puntos negativos, es inevitable mencionar que, a pesar de que la historia cubría desde el entrenamiento de Seiya hasta el final de los 12 templos, si lo comparamos con su predecesor, varios personajes fueron excluidos, como por ejemplo los Santos Negros y varios Santos de Plata. Saint Seiya Sanctuary Unique Ugen. Desarrollado por la compañía Dimps para la plataforma PlayStation 2 y distribuido por Bandai, este título vio la luz en Japón el 7 de abril de 2005, siendo el primero de la franquicia en ser producido en un formato CGI. El mismo se trataba de un juego de lucha de vista tridimensional con cámara dinámica, el cual poseía 3 modos principales. El modo historia, en el cual debíamos atravesar los 12 templos utilizando a los protagonistas de bronce. El modo batalla, en el cual podíamos enfrentar en un 1 versus 1 a cualquiera de los personajes, ya sea contra un amigo o contra la máquina. Y el modo Genromaoken, en el cual asumíamos el papel de los Santos de Oro y debíamos evitar que los protagonistas atravesaran los 12 templos. En el modo historia, además, podíamos experimentar un sistema de juego diferente. Mientras recorríamos las escaleras entre algunos templos, nos enfrentábamos a varios soldados en un clásico modo beat'em up. Esta entrega incluía 23 personajes seleccionables diferentes, incluyendo skins variados para algunos de ellos, y 13 escenarios. No obstante, también era posible desbloquear el 13º templo, el de Ofiuco, el cual se encontraba custodiado por Zaina vistiendo un clote oro. Entre sus puntos destacados, debemos mencionar el hecho de que, en el modo versus, cada vez que nuestro personaje era vencido con ataques normales, este podía ponerse de pie nuevamente si pulsábamos los botones y movíamos el stick repetidas veces. La única manera de que nos derrotaran definitivamente era si nuestro oponente utilizaba un ataque Big Bang. En cuanto a lo más negativo, por su parte, no podemos evitar mencionar la limitación en la cantidad de combos que podíamos realizar.
Saint Seiya Meio Hades Unique Kyugen. Segundo juego de lucha en formato CGI lanzado para PlayStation 2, desarrollado por la compañía DIMPS y distribuido por Namco Bandai. Salido a la venta en Japón el 1 de febrero de 2007, su historia estaba basada en la saga de Hades y traía varias novedades y cambios con respecto a su predecesor. En primera instancia, los movimientos de los personajes fueron mejorados, volviendo las batallas más rápidas e intensas. Además, la limitación que existía con el número de combos que se podían realizar en el título anterior fue removida. Por otro lado, a los ya conocidos modo historia y modo versus, se les agregaron el modo leyenda, en el cual teníamos que superar a 11 enemigos elegidos al azar para poder enfrentar finalmente a Seiya con el Clot de Sagitario, el modo de batalla eterna, donde debíamos combatir contra un cierto número de enemigos con una única barra de vida y tratar de sobrevivir lo más que podíamos, y el modo relámpago, en el cual teníamos que derrotar a 12 enemigos en el menor tiempo posible. En la pantalla de selección de personajes teníamos 25 para elegir, con una gran cantidad de skins diferentes para la mayoría de ellos. En lo que respecta a escenarios, por su parte, el número se vio reducido comparándolo con su antecesor, teniendo en este tan solo 9 de ellos. Lo más positivo de esta entrega, además de las mejoras ya mencionadas, fue la inclusión por primera vez en la historia de 4 personajes, Orfeo de Lira, Radamantis, Ayakos y Minos. El punto más negativo, en cambio, fue sin dudas el hecho de incluir solamente a estos 3 últimos como personajes pertenecientes al ejército de Hades, lo cual no solo decepcionó mucho a los fans, sino que también hizo que el modo historia se acortara grandemente debido a la no inclusión de ninguno de los espectros secundarios como personajes jugables. Saint Seiya Senki, también conocido en países de habla hispana como Saint Seiya Batalla por el Santuario, se trató del primer juego de la franquicia lanzado para la plataforma PlayStation 3. Desarrollado por la compañía DIMPS y distribuido por Bandai Namco, el mismo salió a la venta el 23 de noviembre de 2011 en tierras niponas. Este título, al ser producido para una consola más potente, trajo cambios y novedades sustanciales con respecto a sus antecesores. Por ejemplo, el apartado gráfico fue mejorado enormemente, las peleas constaban de una fluidez mucho mayor y las técnicas y los movimientos de los personajes fueron renovados totalmente. El menú de selección de personajes nos permitía escoger entre 23 de ellos, la mayoría de los cuales poseían diferentes skins, lo cual extendía la variedad hasta casi 50. En cuanto a los modos de juegos disponibles, este contaba con el modo historia, en el cual asumíamos el papel de uno de los protagonistas de bronce y debíamos avanzar por los 12 templos derrotando no solo a los santos de oro, sino también a las hordas de soldados que se nos iban interponiendo en el camino en un clásico modo beat'em up. El modo historias adicionales, donde revivíamos algunas historias plasmadas tanto en el anime como en el manga con algunos agregados extras, como pueden ser el escape de Aiolo del santuario con Atena en brazos o el momento en que Marin encuentra el cadáver del pontífice en Star Hill. El modo misión, en el cual dependiendo del personaje que eligiéramos debíamos vencer a determinados enemigos, ya sea tanto en las escaleras como en los templos, y el modo supervivencia, donde teníamos que combatir contra nuestros oponentes con una sola barra de vida y tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible. Los puntos negativos de este eran sin dudas el hecho de que varios personajes y skins, como por ejemplo Seiya con el Clot de Odín, Sorrento de Sirena y Yabu de Unicornio, se obtenían mediante DLC separados que costaban alrededor de $5 cada uno, y que la opción para contraatacar cuando el enemigo lanzaba un ataque Big Bang, presente en los juegos anteriores, fue completamente removida en esta versión. Saint Seiya Online. Primer y único título de Saint Seiya producido fuera de Japón. Desarrollado por la compañía china Perfect World y distribuido por Sega, el mismo se trataba de un juego de rol multijugador masivo online para PC. El primero de su tipo dentro de la franquicia. La jugabilidad era básicamente como la de cualquier juego de su género. Comenzábamos editando el nombre y la apariencia de nuestro personaje, y eligiendo una de las clases disponibles: Pegaso, Andrómeda, Fénix, Cisne, Dragón, Dragón Marino, Wyvern y Lira. Cada uno de ellos con habilidades diferentes entre sí. Por ejemplo, la clase Fénix se caracterizaba por ocasionar daño a distancia, mientras que la clase Andrómeda se destacaba por poder curar a sus compañeros. Luego de cumplir un par de misiones, lográbamos obtener nuestra primera armadura.
Sin embargo, posteriormente podíamos adquirir otras de diferentes rangos, siempre y cuando éstas fuesen compatibles con la clase que habíamos seleccionado al principio. Además, a medida que íbamos aumentando el nivel de nuestro personaje, podíamos ir desbloqueando nuevos poderes y habilidades. Lo más positivo de esta entrega era sin dudas el hecho de que los diseños y colores de los personajes y armaduras, salvo algunas excepciones, estaban basados en el manga. Lo más negativo, por su parte, era el agregado de algunos plots basados en constelaciones chinas, las cuales se alejaban del concepto original de la serie. Saint Seiya Omega Ultimate Cosmo. Primer y único juego lanzado para la PlayStation Portable. Desarrollado y distribuido por Bandai Namco, el mismo salió a la venta en tierras niponas el 29 de noviembre de 2012. Este título estaba basado enteramente en el anime de Saint Seiya Omega y traía 3 modos principales. El modo Versus, donde podíamos jugar en un 1 versus 1 contra un amigo o contra la máquina. El modo Arcade, en el cual debíamos enfrentar a 8 enemigos, y al vencerlos lográbamos desbloquear algunos personajes. Y el modo Historia, en donde podíamos jugar con uno de los 6 santos de bronce protagonistas o Seiya de Sagitario, y debíamos hacernos con los 7 cristales marinos con el fin de conseguir el Scale de Tritón y así poder hacerle frente al dios Poseidón. En la pantalla de selección podíamos elegir entre 18 personajes y 7 escenarios distintos. Entre sus puntos más destacados podemos mencionar que se trataba del primer y único juego de Saint Seiya en que los plots podían romperse durante el combate, que el modo historia tenía un desarrollo diferente dependiendo del personaje con el que jugásemos, y que incluía escenas animadas inéditas, nunca vistas en el anime. Lo más negativo, por su parte, era sin dudas que el modo historia no adaptaba ninguna trama original de la serie animada, cosa que incluso creaba inconsistencias con la misma y hacía difícil encajarla en la cronología, y que el número de personajes y escenarios seleccionables era bastante reducido. Saint Seiya Brave Soldiers. Segundo juego de la franquicia lanzado para PlayStation 3. Desarrollado por Dimps y distribuido por Bandai Namco, el mismo vio la luz en Japón el 17 de octubre de 2013. En este título se regresó al estilo de lucha 1 versus 1 con cámara dinámica presente en sus predecesores de PlayStation 2, y se eliminaron completamente las batallas tipo beat 'em up contra varios enemigos al mismo tiempo. Además, la inteligencia artificial de los oponentes y el combate aéreo fueron mejorados. Otra de las innovaciones presentadas fue el agregado del movimiento a la velocidad de la luz, el cual te permitía esquivar el ataque del enemigo y ponerte justo detrás de él, y el cambio realizado a la barra del séptimo sentido, con la cual, al llenarla ahora solamente veíamos aumentado el poder de nuestros ataques, pero la velocidad del enemigo ya no se veía ralentizada como en el Saint Seiya Senki. En el menú podíamos elegir entre 38 personajes diferentes, varios de los cuales incluían una gran variedad de skins, aumentando el número a casi 100. Además, podíamos seleccionar entre 32 escenarios que abarcaban las 3 sagas del manga original, Santuario, Poseidón y Hades. En cuanto a los modos de juego, teníamos el clásico modo historia, en el cual debíamos enfrentarnos a los santos de oro, a los marinos y a los espectros, el modo versus, donde podíamos jugar en un 1 versus 1 contra un amigo o contra la máquina, y el modo online, en el cual podíamos desafiar a otra persona vía internet. Lo mejor de este título era sin dudas la gran cantidad de personajes jugables incluidos, entre los cuales hacían su aparición por primera vez varios generales marinos, Ichi de Hydra, Saori, Hades, Hypnos y Thanatos. Lo más negativo en cambio, eran, al igual que la entrega anterior, los skins que podían obtenerse únicamente mediante DLCs pagos. Saint Seiya Soldier Soul. Este título, salido a la venta el 25 de septiembre de 2015 en Japón, se trató del primero de la historia de la franquicia en ser lanzado para más de una plataforma, PlayStation 3, PlayStation 4 y PC. Desarrollado por la compañía Dimps y distribuido por Bandai Namco, el juego traía algunas novedades con respecto a su predecesor, entre las cuales vale mencionar, la inclusión por primera vez de los guerreros divinos de Asgard como personajes jugables, la mejora en el combate aéreo, el aumento en el número de ataques Big Bang para cada personaje, y el agregado de escenas animadas en la campaña, a diferencia de su antecesor donde estas no eran más que imágenes estáticas.
Otra característica destacable de esta entrega es el hecho de que se trató del primer juego de Saint Seiya en doblarse para el territorio de América Latina, tanto al español como al portugués. En el menú de selección de personajes podíamos elegir entre 48 totalmente distintos, cada uno de los cuales tenía a su vez varios skins, lo cual aumentaba el número a unas 135 variaciones diferentes. En cuanto a los escenarios, disponíamos de nada más ni nada menos que de 37 para seleccionar. Por otro lado, en lo que respecta a modos de juego, podemos mencionar el modo versus, en el cual nos enfrentábamos en un 1 versus 1 a un amigo o a la máquina. El modo online, donde podíamos medirnos con otros fanáticos a través de internet, y dos modos historia diferentes. Por un lado teníamos la leyenda del Cosmo, en la cual debíamos avanzar por las mismas sagas aparecidas en el anime, y por el otro el combate de oro, en el cual dependiendo del santo de oro que eligiésemos, experimentaríamos una historia diferente. Lo más destacado de esta entrega era sin dudas el agregado por primera vez de la saga de Asgard, la cantidad de récord de personajes seleccionables y la eliminación de los DLCs pagos. ¿Y tú, a cuál de estos títulos has tenido la suerte de jugar? ¿Y cuál de los que jugaste te gustó más? Por favor, déjanos saberlo en los comentarios. Si te gustó, recuerda suscribirte y darle pulgar arriba. Y por favor, no olvides darle a la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Un saludo.